Iniciaremos nuestra presentación de metodología de análisis de riesgos. Para ello, el contenido es concepto de riesgo, distribuciones de probabilidad. Hablaremos de asignación de probabilidades como conductores de riesgo. Hablaremos de RPM, de RFMEA y aplicaremos a un caso. Primero, riesgo es la estimación del grado de exposición de un activo. Se define por lo regular como la probabilidad de ocurrencia de un evento o un resultado no deseado. Posteriormente veremos que existen otras maneras de medir el riesgo. En una organización, por el contrario, el riesgo proporciona una estimación de cuánto una amenaza puede ocasionar un daño a la misma. El riesgo, entonces, indica lo que le podría pasar a un activo, individuo o sistema si éste no es protegido adecuadamente. Se tienen dos conceptos, son amenazas, los cuales son eventos que pueden ocasionar un incidente, el cual produzca daños materiales o inmateriales en los activos, y el otro concepto tiene que ver con las vulnerabilidades. Estas son las debilidades que pueden tener los activos y que pueden ser aprovechadas por una amenaza. La administración de riesgos comprende varias etapas, hay varias formas de hacerlo. Aquí estamos mostrando estas 5 que aparecen en este slide. La parte, tal vez, una de las partes más relevantes es la identificación de riesgo, donde se establecen los eventos que potencialmente son un riesgo. Las técnicas, como lo plantea el PMBOK, son FODA, lluvia de ideas, entrevistas con expertos y grupo de trabajo, los stakeholders, análisis causal, checklists, grado de influencia, etc. La evaluación es otra de las etapas de la administración de riesgos, que mide los riesgos, propiamente dicho. Elabora una lista de todos aquellos eventos que conforman un riesgo, los clasifica y los estratifica por atención requerida de menor a mayor, filtrando aquellos que son irrelevantes. Las estrategias de respuestas de al riesgo son planes de contingencia que son usados cuando un riesgo se vuelve una realidad. Existen varias técnicas como el RDF y la matriz de respuesta. Las contingencias y la administración de proyectos tiene que ver desde luego con contingencias. Una contingencia, en este caso, lo que representa en la metodología de Burroughs y John Tima es la cantidad de dinero que la experiencia muestra que debe ser agregado para afrontar la incertidumbre de algún evento indeseado, y que por lo tanto estos hayan sido ocasionados por las causas principales de la definición del proyecto y la tecnología. Las técnicas utilizadas, más utilizadas, son un porcentaje predeterminado. Se acostumbra entre un 5 a 10% de la cantidad base. Eso tiene el problema de que pueden haber subestimaciones o sobreestimaciones. El método de Delphi, el análisis de riesgos y el IPA o Independent Project Analysis, el cual comprende métodos de regresión y otros. El IPA lo que utiliza es una base de datos de proyectos, los cuales esta base de datos es alimentada por la definición del proyecto, el costo, la duración, el desempeño, el schedule o la calendarización del mismo, y a través de métodos de regresión es posible establecer para todos ellos pues las diferentes categorías de proyectos, y se puede obtener CPI, un indicador que es el indicador de desempeño y contingencia. El CPI es un indicador el cual es la diferencia entre la contingencia usada, recordemos que es una cantidad de dinero,
para afrontar propiamente la contingencia, y el porcentaje de contingencia estimada. La contingencia usada es lo que realmente se utilizó en por ciento, es decir, la cantidad del costo real del proyecto menos el costo estimado, menos la contingencia entre el costo estimado. Un ejemplo, si tenemos que el costo real es de 10 unidades monetarias y el costo estimado 8, la contingencia fue de 4, entonces el CPI será la contingencia usada, que va a ser 10 menos 8 sobre 8, menos la contingencia estimada, que es 4 sobre 8, nos daría el %. Las diferentes técnicas utilizadas para la evaluación de contingencias, tenemos aquí predeterminado, un porcentaje, 5 o 10%, como habíamos dicho, Delphi, análisis de riesgos, análisis de regresión. Estos son los valores que se obtuvieron por Burroughs y John Tima de un gran conjunto de proyectos, más de 10.000 proyectos, y observamos que se tiene, las rayas rojas son la mediana, los extremos se tiene una división estándar, el número de divisiones estándar, y para más una división estándar, entonces tenemos ahí que la cantidad que se tiene más o menos de la mediana para todos ellos, pues anda más o menos alrededor del 7%, de tal manera que cuando se tienen todos los proyectos analizados en conjunto, no existe una diferencia estadística significativa, ¿sí? Sin embargo, cuando estos proyectos fueron clasificados entre proyectos pobremente definidos y proyectos bien definidos, los valores que se obtuvieron tanto de la mediana como los valores extremos son bastante amplios. Vemos entonces que hay diferencias significativas, ¿sí?, entre buenos y malos proyectos. En particular, vemos que las técnicas de análisis de riesgo y de regresión se comportan bastante bien cuando se trata de proyectos bien definidos, pero por el contrario, no lo son así. Sobre todo en el caso de análisis de riesgo, no se comporta adecuadamente si el proyecto es pobremente definido. Observen ustedes que ambos casos, ambos métodos son los mejores del grupo, pero el análisis de riesgo, bueno, en realidad ambos, pero en particular análisis de riesgo requiere en particular que los proyectos sean bien definidos. Otra cosa que podemos observar entonces es que la diferencia para buenos y malos proyectos es bastante amplia, ¿sí? Entonces, esta observación nos conduce a que la varianza en el análisis de riesgos en particular es alrededor del 50%, un número bastante considerable. Esto significa, dado que la varianza es un factor determinante la varianza es un factor determinante del riesgo, entonces para una varianza grande significa un riesgo muy alto al usar este tipo de técnicas. Entonces, por el contrario, una varianza reducida representa un método con menor probabilidad de fallo. Las estimaciones de probabilidad al futuro, dado que la varianza es muy grande, cuando la varianza es muy grande, las estimaciones al futuro introducen factores bastante malos y entonces introducen riesgos en el proyecto. Es decir, el hecho de dado que esas varianzas son obtenidas de las probabilidades de la misma base de datos, esto quiere decir que las probabilidades mismas empleadas pueden impactar al riesgo del proyecto. Esa observación es similar a observaciones previas, donde se dice que proyectos exitosos dependen en gran medida de la identificación. Vemos ahora FEMEA para análisis de riesgo.
Esto tiene que ver con causas de la falla, y una vez que las causas de la falla han sido identificadas, se tiene una forma de, se busca una manera, un proceso, para determinar de qué manera ocurre la falla o el defecto. Y lo que produce el FEMEA es el efecto de la falla. El FEMEA es utilizado para identificar las formas como el proceso puede fallar, para estimar el riesgo de las causas de las fallas, para evaluar el plan de control actual para prevenir fallas futuras y, muy importante, para priorizar las acciones a realizarse, como lo veremos en un ejemplo un poco más adelante. La evaluación una ampliación del FEMEA es, la veremos también en un momento, que es el RFMEA, el cual usa el RPN. El FEMEA usa el RPN y el RFMEA también. El índice RPN es un índice el cual se calcula con la probabilidad de riesgo en el caso de FEMEA, medido por el impacto del riesgo por la detección del riesgo. Una variación de este índice de riesgo, que desde luego, entre más alto el índice de riesgo, entonces el riesgo es mayor, es calificado como mayor el riesgo. En el caso de FEMEA tenemos probabilidad de riesgo, impacto de riesgo y detección de riesgo, pero en el caso de RFMEA vemos que tanto la probabilidad de riesgo como el impacto del riesgo van a ser modificados. Recuerden entonces que el RPN es la ocurrencia por la severidad por la detección. Normalmente se utiliza, como puede verse en Gray y Larson, o bien en el PMBOK, que se utilizan para evaluarlos matrices donde se tienen eventos de riesgo, se ve la posibilidad de ocurrir, el impacto, la dificultad de detección y cuándo ocurren esos problemas. Como en este caso, las pruebas de arrancar diseños, tienen la posibilidad de ocurrir 4, etcétera, ¿no? Entonces, entre más alto es el número, entonces la posibilidad de ocurrir es más grande, entre más grande el impacto, más alto es el número, el impacto también es más grande, etcétera. De tal manera que cuando este producto es más grande, entonces el riesgo es mayor. Esta matriz de severidad de riesgos, entonces, lo que se hace es ver cuándo pueden ocurrir las causas. Por ejemplo, aquí, en este caso, el rechazo del cliente puede ocurrir cuando se distribuyen los productos, el mal funcionamiento del hardware, cuando al momento de la instalación, etc. También es como lo muestra en Gray Larson y se presenta también en el PBOK, la matriz de severidad puede estar construida en base a organizando los riesgos que son obtenidos de estos productos en menores, mayores y críticos. Aquí tenemos las posibilidades y los diferentes tipos de riesgos, reversibles, severos, bajos, etc. Bien, como los métodos de análisis de riesgos emplean funciones de distribución, pues se tienen dos posibilidades. Una es que para todo valor de la variable se tenga un valor determinado, entonces se habla de funciones continuas. En este caso, pues son procesos tardados, porque hay que hacerlo para todos los posibles valores, y pocas veces es realizable. Por el contrario, otra manera es cuando son funciones discretas, y estas son cuando para los valores discretos son aquellos que solamente son para algunos valores de la función 1, 2, 3, 4, o 0.1, 0.2, 0.3, etc. Solamente, es decir, entre un valor y otro valor de la variable no existen otros valores adicionales. Es decir, solo se quieren valores representativos. Es simple y realizable, dado que no se requiere evaluarlos todos, y en la práctica los sistemas por lo regular toman valores discretos, y cuando no es así, por ejemplo en el caso de corriente eléctrica o alguna otra variable que pudiera ser continua, estas pueden ser muestreadas de todas maneras. Uno de los métodos para la administración de riesgos es FEMEA, que significa Failure Mode and Effects Analysis,
y el otro es RFMEA, que es Risk Project with FMEA, que este último prioriza riesgos en planes de contingencia, mejora la participación del equipo en el proceso de administración de riesgos y desarrolla controles de riesgo. En ambos pues se usan métodos para detectar fallas. Hay varios métodos. Uno de ellos que estoy poniendo aquí es lo que se conoce como árbol de fallas. Esa es la estructura. Estas rueditas que tienen aquí se llaman conectores lógicos. Estas rueditas que están hasta abajo se llaman nodos hojas y son las causas primarias del riesgo. Entonces, estas causas primarias, estas dos, pueden producir un evento más complejo, ¿sí?, que estas causas primarias. Si será una causa más compleja, conformada por dos, por una o otra de estas causas. Aquí tenemos otro nodo hoja y aquí tenemos otro nodo compuesto. El evento tope, que es finalmente lo que buscamos no tener, está hasta arriba, y en este caso puede estar formado por cualquiera de estos, por la conjunción de estos dos. Aquí tenemos un ejemplo. El barril explota, este es el evento tope no deseado. ¿Y cuándo se puede presentar? Se puede presentar cuando la bomba B esté rota o el interruptor automático falle, y entonces eso provoca, cualquiera de estos dos provoca que la pipa B no sea alimentada. Lo mismo ocurre con la pipa C. Dos eventos, dos causas primarias pueden provocar que la pipa C no sea alimentada. Si se tiene que la pipa B no es alimentada y la pipa B es bloqueada, se puede conformar un evento compuesto de que no haya flujo desde la pipa B, porque o la pipa B no fue alimentada o la pipa B fue bloqueada. Lo mismo pasaría con la pipa C. Si no hay flujo en la pipa B y además tampoco hay flujo en la pipa C, entonces el barril explota. En el caso de la técnica RFMEA, tenemos aquí una variante. El RPM se calcula como la ocurrencia por la severidad por la detección. En lugar de probabilidad de ocurrencia, RFMEA, a diferencia de FMEA usa probabilidad de ocurrencia. En el caso de RFMEA utiliza verosimilitud. ¿Qué significa? En el caso de FMEA se tiene la probabilidad de ocurrencia entre 0 y 1, como sabemos, mientras que en el caso de verosimilitud utiliza números ordenados entre, por lo regular, entre 1 y 10. ¿Eso por qué? Porque con mucha frecuencia, debido a los problemas de dependencia entre eventos, esa condición de que todos los eventos puedan ser evaluados de esa manera no es posible. Por lo tanto, RFMEA utiliza verosimilitud. En lugar de severidad, en el caso de severidad usa impacto, y detección pues sigue usando lo mismo que... Vamos a ver aquí un ejemplo. Bueno, primero la estructura de ambos. Las columnas típicas que tendrían en la evaluación de RFMEA o de FMEA, tendríamos estas columnas típicas. En el caso de FMEA tendríamos el indicador de falla, el modo de falla, la prueba de ocurrencia, la detección y finalmente el RPN. Recuerden que el RPN es el producto de la detección por la severidad por ocurrencia. Entonces, las columnas de RFMEA son el indicador del riesgo en lugar del identificador de la falla, el evento del riesgo, la verosimilitud, el risk score, la detección y el RPN. Entonces, la verosimilitud y la detección se miden en números que van del 1 al 10. Entre más grande sea el número, entonces para RFMEA es más perjudicial para él. Me explico. Si, por ejemplo, la verosimilitud está entre 1 o 2, que es muy improbable, quiere decir que es muy poco creíble que eso vaya a ocurrir. Mientras que si es el máximo 10, es muy probable que ese evento indeseado ocurra. Lo mismo en la detección. Si el método es detectado, es claro que si el método es detectado fácilmente es mejor.
Pero si el método tiene una efectividad muy baja, entonces es casi seguro que el riesgo se detecte a tiempo, entonces es correcto, entre más bajo es mejor. En cambio, si es muy alto, entonces ni siquiera hay método para detectarlo o se hace mucho tiempo. Entonces, entre más grande es el número, es menos bueno para RFMA en ambos casos, mediante un caso que para esto he seleccionado el desarrollo de software de un sistema. Entonces tenemos aquí ya dos eventos. Usamos el ID del riesgo en lugar del ID del evento, como es el caso de FMA. En el RFMA es identificador del riesgo. Aquí tenemos dos eventos a la y B. El A es si las pruebas de validación del sistema no se realizan en la fecha programada, en la cual ocurre en el 50% de los casos, por cierto, entonces se tendrá que rediseñar el sistema con el nuevo sistema de base de datos. Esto se podría ver si en el plan de pruebas no se ha hecho una validación con datos reales. La verosimilitud de que esto ocurra, pues dado que esto ocurre en el 50% de los casos, entonces tendría una verosimilitud de 5. Recuerden que se mide entre 1 y 10. El impacto es bastante grande, porque si las pruebas no se realizan, a pesar de que todo haya estado bien, entonces pues simplemente el cliente no va a pagar el sistema, entonces es un impacto muy alto. El risk score es simplemente el producto, es 40. La detección a la mitad de los desarrolladores de software, pues se les pasa a realizar el plan de pruebas a tiempo, por lo tanto el RPN será 40 por 5 200. En el segundo identificador de riesgos tenemos el B. Si el diseño de interfaz no se diseña para tiempos de respuesta que sean menores a un segundo, bueno, en los tiempos modernos ahora a lo mejor sería mucho menor ese tiempo, pero ese es un valor, digamos, por lo menos de un segundo para que sea aceptable por un usuario. Entonces el plan de prueba se retrasará por lo menos 10 días por cada mes. ¿Por qué? Porque entonces al no poder tener una interfaz rápida, pues no se van a poder tener datos suficientes para realizar el plan de pruebas. El síntoma es que el número de llamadas al sistema no llegue a un número especificado previamente. La verosimilitud que esto ocurra es muy alta, puesto que la mayoría de los desarrolladores de software dejan para el último los detalles relacionados con las interfaces. Entonces, el grupo de trabajo de expertos evalúa, y esto puede ser bastante alto. El impacto es, bueno, es también muy alto, es casi como en el otro, es 56, y la detección, esto es relativamente, pues se puede haber aquí cuestiones de problemas de detección porque pues simplemente por no hacerle caso, pues no se, los desarrollos están más metidos en los algoritmos mismos que en la parte de la interfaz, entonces es muy fácil que esto tenga un factor malo de detección y por lo tanto el RPN 448. Y esto así se sigue, digamos, en el sistema real, aquí habría, más bien había muchos más. En realidad lo que estamos mostrando aquí ya es el Pareto. ¿Qué es el Pareto? Hemos puesto hasta arriba los dos tipos de riesgos que representan, ¿sí? Que son, por cierto, son el 20% de los casos, pero tienen los riesgos mucho más altos. ¿Sí? Estos son los riesgos mucho más altos, han sido clasificados de mayor a menor. Bueno, este debería haber estado arriba. Estos son los dos riesgos mucho más altos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, el equipo de trabajo nuevamente se vuelve, una vez que ha identificado que estos son los riesgos a los que está expuesto con mayor severidad, entonces analiza qué puede hacer para poder mitigar estos mismos riesgos con un árbol parecido al árbol de fallas que presenté, pero en este caso un árbol virtuoso. ¿Sí? Entonces, después de Pareto y después de haber analizado estas causas, ahora tenemos que la verosimilitud es 3, es decir, dado que el grupo de trabajo ya está consciente, estos son el grupo de expertos,
entonces que han dado recomendaciones para que durante el proceso esto no ocurra. Entonces se tiene una verosimilitud de 3. El impacto sigue siendo desde luego muy alto, pero el risk score ha bajado a 24. La detección, entonces, dado que ahora se tiene más, en el checklist se tiene mucho más atención a que esto no ocurra, se tiene un nivel de detección mucho mejor, de 3, y por lo tanto el RPN es de 72. Lo mismo pasa con el caso de las interfaces, a pesar de que los programadores dejan esto hacia abajo, pues vemos que la detección es de 2 y por lo tanto ahora el RPM es de 30. Por lo tanto hemos reducido considerablemente el riesgo de estos dos eventos que pudieran ocurrir. Ahora, como conclusiones, diremos que en esta presentación observamos que la identificación de riesgos es esencial en la administración de los mismos. Diversos métodos presentados en el área de planificación de contingencias tienen factores tales que no son significativos. Las técnicas de análisis de riesgos y de regresión son muy buenas para la evaluación de contingencias si estos están bien definidos. Es decir, se deben invertir recursos para tener una muy buena definición del proyecto y para identificar los riesgos cuidadosamente. Esto también es recomendado en otra área diferente a riesgos, que es en el área de ingeniería de software, por cierto. Y otros autores, como ahí presenté, presentan que se debe invertir recursos suficientes para identificar riesgos de una manera cuidadosa. El LMA proporciona una forma sistemática de evaluar y detectar áreas de mejora en proyectos mediante el uso tanto de Pareto como de... Y les presento aquí la bibliografía, ¿sí? Por si ustedes quieren documentarse esto. Muchas gracias.